Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque ya estamos aquí listísimos para nuestro devocional el día de hoy. Hoy es 24 de febrero y gracias a Dios porque podemos estar juntos para alabar al Señor, para darle gracias, para poner nuestro tiempo, nuestro día y este tiempo en las manos del Señor. Eh, y bueno, pues gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, gracias a Dios porque podemos mostrar nuestro agradecimiento con el Señor. Así que bueno, yo le invito yo le invito a que hagamos una oración para poner ese tiempo en las manos del Señor. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tus cuidados, ayúdanos, protégenos el día de hoy, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos que tu Señor nos guardes y nos guíes en todo momento. Protégenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Permite que tengamos un buen tiempo, Señor, para alabar tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues déjeme saludar a las personas que nos están escribiendo eh, y dar gracias a Dios. Em, Irma Argüelles, buenos días, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. María Sara González, buenos días. Igual bendiciones. Ruti Castro, ¿cómo está, hermana? Buenos días, qué gusto saludarle. Vicky Rugerio, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Me da muchísimo gusto saludarle y que Dios le bendiga. Bueno, estamos estudiando aquí en la iglesia domingos y miércoles todavía esta serie que habla de los atributos de Dios. Ha sido una serie hermosísima, preciosísima, muy, muy hermosa, muy interesante, eh, de la que tenemos que aprender muchísimo. Y em, el día de ayer hablamos acerca de la paciencia, hablábamos de cómo la paciencia es un atributo de Dios, un atributo comunicable de Dios. Y el día de hoy quiero compartir algo acerca de la paciencia de Dios, que tú y yo entendamos por qué Dios es paciente. Y esto es muy importante. Ayer decía Gerardo, con toda la razón, no es lo mismo paciencia que tolerancia. Así es, o sea, Dios no es paciente porque está siendo tolerante. Dios es paciente porque es amoroso, que son dos cosas totalmente diferentes. Así es, totalmente de acuerdo. Hay un pasaje muy, 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 muy hermoso que quiero compartir con usted. Eh, Acompáñenme por favor al libro de Isaías. Cuando tenga usted oportunidad, lea todo el capítulo de Isaías 30. Es un capítulo muy, muy interesante, en verdad interesante, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Así que vámonos a Isaías capítulo 30. Déjeme dar un resumen. Dios está hablando al pueblo de Israel y empieza a través del profeta Isaías y empieza a condenar al pueblo a causa de su confianza en Egipto. Eh, de hecho, empieza el capítulo 30. Hay de los hijos que se apartan, les hablamos de Israel, porque Israel son sus hijos. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo no de mí, sino para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y empieza a hablar que se apartan de mí para descender a Egipto. Entonces empieza a hablar de aquellos que confían en Egipto y no confían en el Señor y empieza primero a dar una especie de lamento y después empieza a profetizar delante de ellos. A partir del versículo 8, Dios le dice a Isaías, ve, escribe esta visión en tabla para que no se olvide, que quede registro de ella. Y empieza a decir, porque tú Israel eres un pueblo rebelde, eres mentiroso, eres un pueblo que no quiso oír la ley de Jehová. Le dices a tus profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitar nuestra presencia al Santo de Israel.
y empieza a hablar todas las cosas, los pecados del pueblo de Israel. Y Dios habla acerca de las consecuencias, ¿no? Y es impresionante. Dios le dice a Israel, yo te quería bendecir en descanso y en reposo, salvarte en descanso y en reposo, en quietud y en confianza, pero tú no quisiste. Y tú dijiste, no, huiré en caballo, sobre corceles veloces cabalgaré por tanto y seré más veloz que mi perseguidor, etcétera. Entonces vemos el pecado de Israel. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? ¿O sabe usted qué es lo más interesante? Cuando llegamos al versículo 18. En el versículo 18, Dios empieza a decir, a pesar de tu pecado, Israel, a pesar de tu desobediencia, a pesar de haberme abandonado y haber acudido a Egipto, confiar en Egipto antes que a mí, yo con todo te voy a perdonar. Y fíjese el versículo 18, dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Jehová esperará. Dios va a ser paciente para poder tener piedad de Israel. Y será exaltado, o sea, Dios será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Fíjate, a mí me encanta esta frase, dice, Dios será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Y esta es la enseñanza que quiero compartir contigo el día de hoy. La, la paciencia de Dios no tiene como propósito el hombre. Suena raro, yo sé que suena raro, pero la paciencia de Dios, Dios es paciente al hombre, no por las virtudes del hombre. Dios es paciente al hombre, no por la esperanza que Dios tiene en el hombre. Dios es paciente al hombre para exaltarse a sí mismo, para exaltar su misericordia. La paciencia de Dios no tiene que ver con quién soy yo, tiene que ver con quién es Él. Si Dios ha sido paciente conmigo, no es porque yo soy especial, no es porque yo soy diferente. La paciencia de Dios tiene que ver con quién es Él. La paciencia de Dios no me exalta a mí. La paciencia de Dios no es algo que yo puedo decir, mira, Dios me tuvo paciencia. ¡Wow! No. La paciencia de Dios tiene que ver con quién es Él. Tiene que ver con su misericordia, con su fidelidad, con quién es Él, no con quién soy yo. Y aquí es muy claro cómo Dios le dice al profeta, yo seré exaltado teniendo misericordia de vosotros. Qué impresionante. Yo siempre he dicho lo mismo. Bueno, se escuchó muy raro eso de siempre he dicho lo mismo, pero lo he dicho en algunas ocasiones. Yo creo firmemente que, como que se está alentando mi video, yo creo firmemente que la misericordia, que el Antiguo Testamento, a pesar de que muchas personas dicen, pero es que el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios, violento, a un Dios, injusto, a un Dios, que casi casi muy sanguinario, a un Dios que odia, a un Dios vengativo.
¿Es en serio que tú piensas eso? Creo que no has leído bien las escrituras. Si algo exalta el Antiguo Testamento de Dios es su paciencia. Su paciencia. Qué paciente ha sido Dios. Contigo, conmigo, con el pueblo, con la humanidad. Qué paciencia ha tenido Dios con nosotros. Y tenemos que reconocer que Dios es bueno y Dios es paciente con nosotros. Su justicia es perfecta, pero su paciencia también es perfecta. Su santidad también es perfecta. Su amor es perfecto. Como la perfección de Dios está en todos sus atributos, en todos. Que Dios nos ayude y que nos permita ser personas que alaban, reconocen y exaltan la paciencia de Dios en nuestras vidas. Dios, gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y clemente. Dice tu palabra, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y eso es la paciencia, Señor. Eso es la paciencia. Gracias por ser pacientes con nosotros. Y porque reconocemos que la paciencia tiene que ver con exaltar tu nombre y quién eres tú y no con quién somos nosotros. Que tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues denme oportunidad de terminar de saludar a las personas que nos están escribiendo. Por favor. Eunice Xochicali, buenos días, gracias, bendiciones. Xochitl Maldonado, gracias, buenos días, qué gusto saludarte, Xochitl. Que Dios te bendiga. Lupita Munguía, perdón, buenos días, igual que Dios le bendiga, Lupita. Rosigoitia, ¿cómo está, hermana Rosigoitia? Qué gusto saludarle. Alicia López, buenos días, hermana Lichita. Qué gusto saludarle. Uy, 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 uy. Lidia Laguna, buenos días. Lorena Rosas, ¿cómo está? Buenos días. Oración por mi familia en Puebla. Claro que sí, estamos orando por usted o estaremos orando por usted. Con mucho gusto, hermana Lorena. Qué gusto saludarle. Alfredo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Norma, buenos días. Jacqueline, buen día a todos. Feliz semana. Lilian Coutinho, buenos días. Igual, bendecida semana para usted. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque podemos estar juntos, unidos y exaltar su nombre a través de este devocional. Que Dios les bendiga, que tengan una muy bonita semana, que Dios les proteja, guarde y ayude en todo. Y no se pierdan los devocionales del resto de la semana donde vamos a hablar acerca de la paciencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, saludos, bendiciones a todos.